fue absuelta. La doctrina Chocobar. Sí. Hablando de, entre comillas, derechizarse. El protocolo Bullrich. Conteniendo. Estos son los nombres que los medios de comunicación decidieron popularizar para hablar de la resolución 956/2018, sancionada a fines de noviembre del año pasado y publicada en el Boletín Nacional a principios de diciembre. Sobre ella se dijo muchísimo. Aparecieron todo tipo de titulares sensacionalistas que parecían querer instalar la idea de que las fuerzas de seguridad iban a tener carta blanca para hacer lo que quisiesen. Todo eso llevó a que finalmente, y tras una presentación de Miriam Bregman y María del Carmen Verdú ante la justicia porteña, el juez Roberto Gallardo resolviese la inconstitucionalidad de la resolución y frenase su aplicación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Pero, a finales de marzo, la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario decidió ratificar la resolución, dejando sin efecto el fallo de dicho juez. Pero, ¿qué dice exactamente esta resolución? ¿Es realmente tan terrible como los medios la hacen sonar? Bueno, en el video de hoy vamos a averiguar eso. Lo primero que hay que aclarar es que, como se hace evidente en el texto, esta resolución afecta únicamente a las fuerzas federales. Es decir, a la Policía Federal, a Gendarmería, a Prefectura y a la Policía Aeroportuaria. Todo el resto de las fuerzas de seguridad del país, como las policías provinciales o la de la Ciudad de Buenos Aires, no están alcanzadas por esta resolución. Como seguramente saben, hace rato ya que la Policía Federal no funciona más como policía local en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día se dedica pura y exclusivamente a delitos de índole federal, como son el narcotráfico, el lavado de activos, los delitos ambientales y la trata de personas. La resolución en sí no dice mucho. Básicamente da por aprobado el nuevo Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego, que es lo que nos interesa, y que figura como un anexo a la resolución. Y deroga toda disposición o normativa que resulte contraria a lo que dicho reglamento estipule. Por lo que si soy abogado queriendo defender la actuación de un cliente policía, este es el documento que primero voy a revisar. Más arriba señala que el reglamento fue diseñado teniendo en cuenta el Código de Conducta para Funcionarios encargado de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución número 34/169, de diciembre del 79. O sea, en teoría esto que vamos a analizar no debería contradecir los acuerdos internacionales en materia de seguridad. Más adelante vamos a ver si esto es así. El reglamento consta de 5 artículos. El primero, tras describir con lindas palabras lo que se supone que tiene que ser un funcionario de las fuerzas de seguridad idóneo, cierra con: solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. No muy específico que digamos. Veamos si los demás artículos nos aclaran un poco más las cosas. El segundo artículo hace mención de 4 situaciones en las cuales las fuerzas federales de seguridad pueden usar sus armas de fuego, siempre y cuando otros medios no violentos resulten ineficaces. Primero, ante peligro inminente de muerte o de lesiones graves, ya sea a otra persona o al propio funcionario. La segunda situación es aquella en la cual se está por cometer un delito que puede, potencialmente, poner en peligro inminente la vida de personas. La tercera situación es para lograr reducir a dicho delincuente. Tiene que ser uno que esté representando un peligro inminente para la vida de otras personas. Por último, para quien, representando un peligro inminente, se dé a la fuga. Como vemos, todo gira en torno a aquel o los delincuentes representen un peligro de muerte o lesiones graves inminentes, ya sea para terceros o para las propias fuerzas. Pasemos ahora al tercer artículo. Este habla sobre cuándo el agente tiene que decir alto antes de disparar y cuándo puede disparar de una. Se plantean 3 situaciones en las cuales él o los agentes pueden disparar directamente. Primero, cuando dar la voz de alto represente un peligro mortal para otras personas. Segundo, cuando lo represente para el propio policía. Y tercero, cuando resulte inútil dada la situación. Vamos ahora al cuarto artículo. Este hace referencia a los derechos de la persona abatida. No se la puede abandonar ahí a que se desangre. Si sigue viva, se le tiene que dar asistencia médica inmediata. Se tiene que comunicar a la autoridad competente y se tiene que localizar e informar a los familiares. El artículo 5 se vuelve, a mi criterio, el más importante, ya que nos detalla qué situaciones se van a considerar peligro inminente. Primero, cuando el delincuente amenace con matar o lesionar a un tercero o al propio agente. Segundo, cuando el delincuente esté armado, aunque luego se compruebe que no era un arma real sino una imitación. Tercero, se habla de la presunción de que la persona tenga un arma. Es decir, en qué casos se puede suponer que la persona tiene un arma y por lo tanto considerarla un peligro inminente. Primero que nada, que forme parte de un grupo de 2 o más personas y uno de ellos ya haya demostrado que tiene un arma. Segundo y tercero, cuando por sus movimientos dé la impresión de que tiene o va a sacar un arma.
Siguiendo con las circunstancias que vuelven a un sospechoso un peligro inminente, tenemos el caso de aquel que estando armado busque ventaja parapetándose, ocultándose o mejorando su posición de ataque. Aclaración medio irreversible a mi criterio porque ya establecimos que alguien que porte ilegalmente un arma letal es considerado un peligro inminente. Tenemos después otro punto que es aquellos casos en que aún sin armas el sospechoso tenga altas probabilidades de matar o lastimar severamente a alguien. No es muy específico, pero se me ocurre quizás alguna persona enorme en relación a la gente o los agentes y muy violenta, o alguien que quizás amenaza con lastimar a un bebé o a un pibe chiquito. Llegamos a otro punto interesante y quizás el responsable de que se le haya dado a esto el nombre informal de la doctrina Chocobar. Cuando se fugue luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Por último, cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido o el número de los agresores o las armas que estos utilizaren impidan materialmente el debido cumplimiento del deber o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas. Me parece una aclaración redundante ya contemplada en las anteriores. Y así llegamos al final del reglamento. A esta altura probablemente la mayoría ya tenga una opinión formada sobre si es o no un buen reglamento para las fuerzas de seguridad federales. Les voy a dar la mía. Por un lado, considero positivo que el reglamento especifique qué situaciones son consideradas peligro inminente para evitar discrecionalidades. Algunas personas o entidades como Human Rights Watch se quejaron de que no eran del todo precisas, pero sin especificar por qué. Yo las percibo bastante concretas y razonables, dado el tipo de delincuentes con los que estas fuerzas tienen que lidiar. Vamos ahora a lo negativo. Mi primer problema está en el segundo artículo que literalmente dice se hará uso de armas de fuego cuando resultaran ineficaces otros medios no violentos. Existen medios violentos pero de menor letalidad que la gente debería considerar antes de sacar su arma, como la fuerza física, su macana, el gas pimienta y las armas taser en el caso de la policía aeroportuaria. Obviamente hay ciertas situaciones donde el policía tendría que pasar directamente a su arma, pero estaría bueno contemplar las situaciones intermedias para evitar excesos. El artículo debería haberse redactado como cuando resultaran ineficaces otros medios menos extremos. Esto de hecho es lo que dice el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU, ¿se acuerdan? Aquel que esta resolución había tenido en cuenta supuestamente para elaborar el reglamento. Específicamente el código este dice, el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general no deberán emplearse armas de fuego, excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro de algún otro modo la vida de otras personas, y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. El cambio de palabras de medios no violentos a menos extremos habría generado a mi criterio una verdadera compatibilidad entre este reglamento y el código de la ONU. Ahora bien, muchos de ustedes quizás me dirán, pero déjate joder, se sobreentiende que la gente consideró la fuerza física o la macana, etc. Bueno, el tema es que estamos hablando de un documento que puede ser usado en un juicio. Cada palabra cuenta y el más mínimo detalle puede determinar la condena o absolución de un acusado. Además estamos hablando del uso de armas de fuego. Uso muchas veces letal. Literalmente estamos reglamentando en qué casos un agente puede matar a una persona. Es una cuestión muy seria y irreversible y cada palabra hay que pensarla muy bien antes de volcarla en un reglamento así. La otra cosa que veo negativa es que en el artículo 3 no se mencione de manera concreta en qué situaciones el agente puede disparar su arma sin dar la voz de alto. Plantean 3 escenarios muy genéricos y abiertos a la interpretación, y es algo que puede potencialmente prestarse al abuso. Con todo esto no estoy diciendo que los agentes de las fuerzas federales sean propensos a abusar del uso de sus armas. Simplemente que, en aras de separar la paja del trigo, es fundamental generar un marco regulatorio que limite la posibilidad de que se den estos abusos. Asimismo, habiendo reglas claras y específicas de cuándo sacar su arma, se evita que los agentes duden. Toda duda es una pérdida de tiempo, y toda pérdida de tiempo, incluso de 1 o 2 segundos, puede significar la muerte de ese agente o de un tercero. Mi conclusión es que haber elaborado este manual representa un paso en la dirección correcta, pero algunos de sus artículos requieren, a mi criterio, una reescritura. Considero además que reglamentaciones similares deberían hacerse para las fuerzas provinciales y metropolitanas. De esa manera vamos a tener fuerzas de seguridad con capacidad de hacer un uso responsable de sus armas y evitar dudas y discrecionalidades. Hasta el próximo video.